Sí, Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias por este tiempo de clamor, por este tiempo de oración, Padre, por este tiempo de búsqueda de tu santa y tu bendita presencia. Gracias, bendito Padre. Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque tú nos permites exaltarte, nos permites glorificarte, nos permites darte la honra, la gloria. Amado Espíritu Santo, rogamos que tomes este tiempo en tus manos, Señor, que tú nos dirijas ahora. Señor amado, que tú te glorifiques, bendito Dios. Padre Dios mío, gracias por Colombia, gracias por transformar nuestro país, por dar, Señor, a Colombia una nueva oportunidad de ser transformada. Gracias, bendito Padre, gracias, amado Espíritu de Dios, y rogamos que tú nos dirijas en este tiempo, en el nombre del Señor. Un saludo para todos nuestros hermanos que están allí en sus hogares, que Dios los bendiga. Estamos en directo desde el Centro de Fe y Esperanza aquí en la ciudad de Bogotá. Estamos recordando que pronto estaremos, Dios mediante, en las reuniones presenciales, ¿cierto? Ustedes podrán estar en las reuniones. Les estamos motivando para que desde ya nos estemos preparando espiritualmente y en todos los sentidos para que cuando llegue la apertura de los templos, que creemos será pronto, podemos estar en nuestras reuniones en este lugar. Gloria a Dios, estemos orando por eso y preparémonos en todo sentido para poder estar en esas reuniones que glorifican el nombre del Señor. Les invito para que abramos nuestras Biblias en el libro de Daniel, cierto que sí, en el capítulo 9, versículo 26. Daniel 9, 26 dice la palabra: y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bendito el Señor. Estamos observando en la semana anterior cómo Daniel predijo la destrucción de Jerusalén, y el Señor Jesucristo la recalcó y también la profetizó en sus enseñanzas en los evangelios. Y explicamos cómo los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén y dispersaron a los judíos por todas las naciones. Esto lo vimos la anterior semana. Pero hoy vamos a estar observando qué sucederá en la última semana. ¿Qué sucederá en la última semana? Pero vamos a mirar nuestra gráfica ilustrativa que nos ubica entonces, y observamos entonces allí que viene precisamente el tiempo en el cual el Mesías, vamos a ubicarnos en la muerte del Mesías, cierto que sí, la palabra dice en Daniel que al Mesías se le quitaría la vida, cierto, en el versículo 26, dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, cierto. Después viene lo que hablamos de que Jerusalén es destruida, cierto que sí, en el año 70, por el Imperio Romano, ya vimos esto. Pero entonces, luego de que pasa la muerte del Mesías, ¿cierto? Empieza el tiempo de la iglesia, Entonces usted puede ver en la gráfica, vamos a mirar nuevamente la gráfica, gracias. Entonces dice la palabra de Dios del tiempo de la iglesia. Entonces luego que Jerusalén, desde que la muerte del Mesías, se empieza ese tiempo de la iglesia, y va precisamente desde la muerte del Mesías hasta el rapto de la iglesia, en el cual empezará la última semana. Pero vamos a mirar entonces el tiempo de la iglesia antes de observar el tiempo de la última semana. Muy bien, gracias. ¿Qué vemos nosotros? La palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo expresó que edificaría su iglesia. Mateo 16, 18. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesucristo dijo que edificaría su iglesia, y eso es lo que está haciendo actualmente. Desde que murió en la cruz del Calvario hasta estos tiempos, el Señor Jesucristo está edificando su iglesia. Gloria a Dios por eso. Ahora, la iglesia es de una palabra griega que significa, o que se lee en el griego, eclesia, y significa una asamblea de personas que ha sido llamada aparte. Entonces la iglesia es esa
asamblea de creyentes que ha sido llamada aparte para servir al Señor. ¿Cierto que sí? La iglesia es esa asamblea que ha sido llamada aparte por el Señor Jesucristo para servir al Señor. La palabra eclesia también tiene que ver con una palabra griega que es la palabra kuriakón, que significa lo que le pertenece al Señor. La iglesia es ese pueblo que el Señor compró con su preciosa sangre, como nos dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Dice la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces la iglesia es ese pueblo que ha sido llamado aparte, es ese pueblo que le pertenece al Señor, pero ese es un pueblo que Dios ha adquirido a través de su sangre. La Biblia dice que nosotros fuimos rescatados, que fuimos redimidos, que fuimos adquiridos por Dios por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué quiere decir iglesia? Iglesia es ese pueblo que el Señor ha lavado con su sangre, que lo ha redimido con su sangre, ¿cierto que sí? Entonces esto es muy importante entenderlo. La iglesia no se menciona en la profecía de las 70 semanas, ¿cierto que sí? Porque como sabemos, la profecía de las 70 semanas se refiere a Israel. Por eso Daniel 9:24, ya lo hemos dicho muchas veces, dice 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad o tu ciudad santa. Es decir, que la profecía de las 70 semanas es para Israel. Por eso no se menciona la iglesia en esta profecía. Ustedes recuerdan que hay profecías que son para Israel, profecías que son para las naciones y profecías que son para la iglesia. Por eso en Daniel no se menciona la iglesia, más sin embargo en el plan global de Dios profético, vamos a mirar la gráfica nuevamente, nosotros observamos que desde la semana 69, cierto que sí, nos enfocamos después de la muerte del Mesías, después de la semana 69 está el tiempo de la iglesia, y aunque Daniel en su profecía no la menciona porque es una profecía para Israel, mas sin embargo en el plan global profético de Dios la iglesia sí está en ese plan. Y precisamente la iglesia es llamada en el Antiguo Testamento como el año de la buena voluntad del Señor. Esto lo vemos en Isaías 61, 1 y 2. Dice la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y sigue la palabra de Dios, dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria, en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Isaías fue escrito 750 años antes de la venida del Señor Jesucristo, pero precisamente Isaías tiene muchas profecías mesiánicas, es decir, profecías que hablaban del Señor Jesús. El Señor Jesucristo en su ministerio, ya estando ejerciendo su ministerio, retomó esta palabra profética, según vemos en Lucas capítulo 4. Nosotros observamos en Lucas capítulo 4, versículos 16 en adelante, donde la palabra del Señor dice: vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20, póngale atención a este versículo: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cierto? Vemos en Isaías 750 años antes. Y el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4 dice: hoy se ha cumplido esta profecía delante
de vosotros. Entonces esto es lo que estaba hablando el profeta Isaías, que vendría el Mesías, ¿cierto? Y que el Mesías traería precisamente por la unción de Dios buenas nuevas, traería sanidad a los quebrantados, procuraría libertad a los cautivos y pondría en libertad a los oprimidos, y predicaría el año agradable, el año de la buena voluntad de Dios. Entonces vemos la profecía sobre el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia, el tiempo en el cual el mismo Dios se hace hombre en la persona maravillosa del Señor Jesucristo, ¿cierto? La Biblia enseña que Dios se hizo hombre, ¿cierto que sí? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria maravillosa, dice el apóstol Juan. Ese es un misterio maravilloso, que Dios mismo se humanó, ¿cierto? Tomó un cuerpo físico, nació en el pesebre, murió en la cruz y derramó su sangre para darnos vida abundante. Esto de la iglesia tiene que ver mucho con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, porque Él fue el único que derramó su sangre. Por eso los cristianos le pertenecemos a Cristo, no a una organización, no a una denominación, no a un grupo eclesiástico, sino que el Señor Jesucristo nos compró con su preciosa sangre. El Señor Jesucristo ha sanado, el Señor Jesucristo nos ha libertado, el Señor Jesucristo nos ha perdonado, y todo ese pueblo que reconoce a Jesucristo como su único Señor y Salvador es esa iglesia. Perteneces a esa iglesia. Si no perteneces a esa iglesia, tienes que venir ante Él y decirle: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Redentor del mundo, el Salvador, el Mesías, el que Dios ha enviado para salvar y para rescatar. Estamos en ese tiempo de la iglesia. En este momento, como vamos a ver más adelante, Israel ha sido puesto en el plan profético a un lado por un tiempo, pero luego Dios retomará su plan con Israel. Pero en este momento, en ese receso que vemos en la gráfica, ¿cierto? Volvemos a la gráfica. En ese momento que vemos en la gráfica, después de la muerte del Mesías, está el tiempo. Enfocamos, por favor, el tiempo de la iglesia. Y yo quiero decirles que estamos en ese tiempo de la iglesia, en el año de la buena voluntad de Dios. Es importante entender esto. Aunque no está en la profecía de Daniel, sí, la iglesia está en el contexto general de la palabra del Señor. La Biblia entonces enseña que el Señor Jesucristo compró a su iglesia con su sangre, ya lo hemos leído, muriendo en la cruz del Calvario. Por eso Él es único. No hay otro Cristo, no hay otro Señor, no hay otro Salvador, sino solo el Señor Jesucristo, el único que derramó su sangre por nosotros, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Es importante que Él es inconfundible. Él lo describe la palabra de Dios como único, y solo a Él le damos la gloria. La Biblia entonces enseña que en este tiempo de la iglesia nosotros somos reconciliados con Dios y somos salvos por la gran misericordia de Dios y por la gracia de Dios. No es por obras ni por esfuerzos humanos. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9: no por obras, para que nadie se gloríe. Damos gracias a Dios que el Señor Jesucristo está formando un pueblo por gracia, es decir, por un favor inmerecido, es decir, por el regalo de Dios. Podemos ser parte de esa iglesia por el regalo de Dios, por la gracia de Dios, por el favor de Dios, no por nuestra propia capacidad, no por nuestra propia justicia, no por nuestra propia santidad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces el tiempo de la iglesia también es el tiempo de la gracia. Quiere decir que antes los judíos se relacionaban con Dios a través de la ley de Moisés, cierto que sí, pero ya esto quedó en el pasado. Jesucristo vino para reconciliarnos con Dios a través de su sangre. Gloria a Dios, no por obras, sino por la obra del Señor Jesucristo. Es el tiempo de la gracia. Y el tiempo de la gracia es cuando Dios abre la puerta para que todo aquel que quiera ser salvo venga a Él. Por eso el Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo quiero decirle que hoy la puerta está abierta, la puerta de salvación está abierta, porque el Señor Jesucristo derramó su sangre y por gracia hoy perdona nuestros pecados, nos reconcilia con Dios, y Él está formando ese pueblo, está edificando ese pueblo. Hoy Cristo está formando un
pueblo. Ese pueblo se llama su iglesia amada, la cual compró con su sangre, la cual Él llevará al cielo y estará siempre con ella. En el libro de Colosenses capítulo 1, verso 20, la palabra de Dios dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así de las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La palabra de Dios dice que Dios ha reconciliado todas las cosas mediante la sangre de su cruz. Y hoy proclamamos que hay poder en la sangre de Cristo, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, que la sangre de Jesucristo nos compra para Dios, que la sangre de Jesucristo nos reconcilia con Dios. Y es que el elemento de la sangre de Cristo es indispensable en la formación de la iglesia. Sin sangre no hay iglesia. Sin sangre que se haya derramado en el Calvario, no existiría ese pueblo glorioso que se llama iglesia. Pero gloria a Dios que el Señor Jesús derramó su sangre en la cruz y nos rescató para Dios, y somos ese pueblo adquirido, comprado, redimido, rescatado por la sangre de la cruz. Le damos la gloria al Señor. No se trata de una denominación, no se trata de una religión, no se trata de un dogma, se trata que le pertenecemos a Cristo, somos del Señor Jesús y estamos en ese tiempo de la gracia. La puerta está abierta para todo aquel que quiera ser salvo, todo aquel que reconoce su pecado y se acerca a Dios. El tiempo de la gracia, amados hermanos, precisamente tiene el propósito de darle la oportunidad a todas las personas para ser salvos. Romanos capítulo 11, versículo 25, porque quiero hacer una salvedad aquí, es que la salvación no es exclusiva de los judíos. Los judíos cometieron el gran error que pensaron que la salvación era exclusiva para ellos, y Dios nunca ha querido que su salvación sea exclusiva para un grupo racial, una denominación, una nación o una religión. La salvación es para todos. Y precisamente el tiempo de la iglesia, que es el tiempo de la gracia, el tiempo de la buena voluntad de Dios, tiene el propósito de que se dé la oportunidad de salvación de los gentiles, no solo de los judíos. Recuerde que el Señor escogió a los judíos no solamente para salvarlos a ellos y bendecirlos, sino que Dios los escogió como sacerdotes para las naciones. Dios quería que Israel diera a conocer al Dios poderoso a todas las naciones, mas ellos lo que hicieron fue decir: Dios es de nosotros, la salvación es de nosotros, los demás no merecen nada. Por eso los judíos llaman a los que no son judíos, les dicen perros, cierto que sí, con un término despectivo, y el judío tiene todavía eso, cierto. Para ellos los gentiles, o sea la gente no judía, son sencillamente perros que no merecen nada, cierto que sí. Mas la Biblia enseña que en la cruz del Calvario Dios también extendió su misericordia para todos. Israel no entendió que había sido escogido para llevar la salvación a todas las naciones. Sencillamente tomó las bendiciones, las disfrutó, cierto que sí, se enorgulleció, se envaneció, pero no fue un pueblo misionero. Por eso la iglesia hoy es un pueblo misionero. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hoy la iglesia es la misionera, cierto que sí, esa iglesia que ha sido salvada por la sangre de Cristo, pero sabe que no es exclusividad de ella la salvación, sino que tiene que cada día ganar uno más para Cristo, uno más para Cristo. Por eso tú, cristiano que estás viendo esta transmisión, debes ganar cada día uno más para Cristo, porque la función de la iglesia y el tiempo de la gracia es que la puerta está abierta para que el Señor Jesucristo pueda salvar al mayor número de personas. Recuerde que la palabra de Dios dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que cada niño, que cada anciano, que cada hombre, que cada mujer, que cada familia, que cada persona de cualquier continente, de cualquier país, de cualquier condición social, económica y de edad sea salva. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen a la salvación.
Por eso el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, el tiempo de la buena voluntad de Dios es cuando Dios abre la puerta y dice: vengan todos y sean salvos. Hoy es el día de salvación. Acércate al Señor, reconcíliate con el Señor hoy. Hemos dicho que el tiempo de la iglesia es Dios dando la oportunidad para que todos sean salvos. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este texto nos dice que Israel ha sido colocado aparte por un tiempo hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, hasta que el último hombre, mujer o niño pueda llegar a la salvación, ¿cierto? Antes de que se cierre la puerta. Pero el tiempo de la gracia es el tiempo en el cual Dios abrió la puerta para que todo aquel que le busque sea salvo. Qué importante es esto. La iglesia es muy importante para el mundo. Es importante entender eso, porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, dice primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Dice la palabra: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Cristo es la portadora de la verdad, de la palabra de Dios, de la verdad de Dios revelada en la Biblia. Es la encargada de enseñar esa verdad y de proclamar esa verdad. Hoy se ha depositado en la iglesia esa enseñanza que está en la Biblia, para que la iglesia sea la defensa y sea la proclamadora de la verdad de Dios. La iglesia es muy importante para las naciones, porque la iglesia es la maestra del bien. La iglesia es la que le enseña a las naciones el propósito de Dios. La iglesia es sal y es luz, es decir, que por su condición moral y consagración a Dios impide que las sociedades se destruyan y se corrompan. Alumbran un lugar, también como la iglesia es luz que alumbra. La iglesia es sal que impide que se destruyan moralmente las sociedades. La iglesia es un gran beneficio que Dios ha dado a las naciones, y a través de esa iglesia Él está anunciando: vuélvete a Dios, acércate a Dios. La iglesia es la mensajera, esa hermosa iglesia que anuncia a un solo Salvador, que se llama Jesucristo. Dale la gloria a Dios ahí donde estás y glorifica al Señor Jesús. Qué importante es la iglesia. Pero llegará el tiempo en que la iglesia no estará en la tierra. Es decir, la iglesia dejará de ser el testimonio de Dios para el mundo, porque el Señor dirá: ya se ha cumplido tu tiempo, y llevará a la iglesia al cielo. Y esto precisamente es que recordamos que el Señor dijo y anunció que Él vendría por su iglesia. Y esto lo encontramos en San Juan capítulo 14, versículo 3. Les invito a que miremos allí. San Juan 14, 3 dice la palabra de Dios: y si me fuere, os prepararé lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesucristo prometió que Él vendría y tomaría a su iglesia para sí mismo y la llevaría, cierto que sí, al lugar celestial. Versículo 2, estamos en San Juan 14, 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cierto? Dice la palabra: y si me fuere, os prepararé lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiero decirle que el Señor Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó, pero está preparando las moradas eternas para su iglesia. Gloria a Dios. Cierto que sí. Quizá usted dice: yo quisiera tener una casa hermosa y no lo ha podido lograr. O quizá ha logrado tener una casa muy hermosa, pero el Señor le está preparando verdaderas hermosas moradas en el cielo. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Porque el Señor es maravilloso y dice que vendrá por su iglesia y le está preparando esa morada, ¿cierto? Como aquel novio que está preparando donde vivirá su amada, ¿cierto? Así el Señor está preparando esas moradas para nosotros, y vendrá y nos llevará al cielo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Le damos toda la gloria. Entonces el tiempo de la iglesia terminará
con el evento que se llama el rapto de la iglesia, que se ilustra en este pasaje. Dice: mas si me fuere, os prepararé lugar otra vez. Versículo 3: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiero decirle que el Señor Jesucristo hoy está en el cielo, en este día está en el cielo. Lo representa en la tierra el amado y bendito Espíritu Santo. Pero llegará un día en que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia y estaremos siempre con el Señor. Nunca nos separaremos de Él. Cierto que sí, porque Él es nuestro amado, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Entonces estoy diciendo que el tiempo de la iglesia concluirá con ese evento maravilloso que se llama el rapto de la iglesia. Y vamos a Primera de Tesalonicenses. Estamos observando el tiempo de la iglesia, ¿cierto? Pero entonces, en este texto de Primera de Tesalonicenses, ¿dónde está el rapto? Lo encontramos ahí, versículos 15 al 17. Primera de Tesalonicenses, versículo 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, vamos a mirar el texto, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Cuántos le glorificamos al Señor? Qué importante es este evento que se llama el rapto de la iglesia, el cual precisamente dará conclusión al tiempo de la iglesia. Llegará un momento en que el Señor vendrá por su iglesia, pero para esto debemos estar preparados, como vamos a verlo más adelante. Dice el versículo, entonces vamos a mirar los versículos, versículo 15, dice la palabra del Señor: por lo cual os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos hasta los que durmieron. Aquí está hablando de personas que estarán vivas en el tiempo de la venida de Cristo, lo que se llama, estamos hablando del episodio del rapto. Y dice: ¿qué sucederá? Versículo 16: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea, sonará la trompeta. Había un coro antiguo que dice: suena la trompeta, la iglesia está de viaje y nos invita a los cristianos a prepararse. Suena la trompeta, la iglesia está de viaje y nos invita a los cristianos a prepararse. Cristo viene pronto, viene por su iglesia, y el que esté listo, con él se irá. Bueno, qué importante es esto. Sonará la trompeta con voz potente, la voz del Señor Jesús, que llamará a su pueblo diciendo: ya es tiempo, vámonos, porque estaremos eternamente en el cielo. Tremendo. Cuando suene la trompeta sucederán varias cosas. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos aquellos que murieron creyendo en el Señor Jesucristo, al oír esa voz potente, que es la voz de Cristo como voz de trompeta, resucitarán. Gloria a Dios. Y los cristianos que estemos vivos en ese día, que es muy pronto, se aproxima rápidamente. Versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está la palabra arrebatamiento, que nosotros mencionamos como el rapto. Es esa palabra que significa tomar de repente, cierto que sí. Así como el águila toma su presa de repente, cierto que sí, como algo que se toma de una manera de repente, así seremos arrebatados de repente. En un abrir y cerrar de ojos, tremendo, ¿cierto? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿qué sucederá? Sonará la trompeta, que es la voz de Cristo, que dice, llamará,
¿cierto? Con voz de autoridad. Los muertos en Cristo resucitarán. Los cristianos que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y juntos con los resucitados y nosotros transformados seremos llevados por el Señor al cielo y estaremos por siempre con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y el apóstol Pablo dice: entonces alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué hermoso es esto. La Biblia dice que el cristiano será transformado. Este cuerpo será transformado en un cuerpo incorruptible, ¿cierto? Como dice, vamos a mirar en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a mirar, por favor, versículos 51 al 53. 1 Corintios 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos. Cuando habla en este caso de dormir, se está refiriendo a la muerte del cristiano. Cuando un cristiano muere, no está aniquilado, está solamente dormido en un sentido, es decir, que está, ¿cómo le explico yo? Está en un receso, pero será despertado. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos o no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Todos los cristianos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Recuerda la trompeta? Es la voz de Cristo que dice: es tiempo ya. Aleluya. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán con cuerpos incorruptibles. Gloria a Dios. Son cuerpos que no se enferman, son cuerpos que no se deterioran, que no se envejecen, son cuerpos que no mueren. Aleluya. Así como el cuerpo de Cristo en su resurrección, un cuerpo incorruptible. Yo te quiero decir, si estás enfermo, cierto, el cáncer está debilitando tu organismo, cierto, los años han hecho decaer tu cuerpo y has estado envejecido, llegará el tiempo en que Dios te dará un cuerpo incorruptible, que no se enferma, que no se envejece, que no se deteriora, y con ese cuerpo y esa alma, o sea, en cuerpo y alma, con cuerpo incorruptible, serviremos al Señor por la eternidad. Lo que nos espera a los creyentes, indudablemente, quizá en esta tierra hayan aflicciones. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero Él dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Aunque hayan aflicciones, luchas, dificultades, vendrá precisamente el tiempo en que todo dolor, toda aflicción, todo llanto y todo dolor y toda enfermedad será destruida y recibiremos cuerpos incorruptibles y gloriosos, perfectos, eternos, que no se destruyen. Gloria a Dios. Y así serviremos al Señor. Entonces explica que los resucitados son resucitados con cuerpos incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es una forma de hablar también del cambio del cuerpo físico normal a un cuerpo glorificado. ¿Cómo viviremos la eternidad? ¿Con qué cuerpo? Pues ahí lo explica. La eternidad la viviremos con cuerpos glorificados, que no mueren, que no se cansan, que no se enferman. Gloria a Dios. ¿No le das gloria a Dios? Bueno, diga aunque sea amén, pero gloria a Dios por todo. Señor, te damos las gracias por lo que tú estás haciendo. Entonces es importante entender que el rapto da conclusión al tiempo de la iglesia. Pero ¿sabe una cosa, amado hermano? El rapto es el próximo evento que está en el calendario profético de Dios. Tremendo esto, las profecías se han cumplido, todo ha confluido, solo se espera el rapto de la iglesia. Y por eso estamos haciendo tanto énfasis en que estemos preparados. Las situaciones globales, las situaciones mundiales están testificando que el tiempo se ha cumplido. Cristo viene ya. ¿Estás preparado? Por eso es tiempo de prepararse. Es tiempo de abandonar lo que no agrada a Dios. Es tiempo de dejar las distracciones, ¿cierto que sí? Las aficiones, los hobbies, las cosas que no agradan a Dios, y estar consagrados a Cristo para que cuando Él venga nos vayamos con Él. Yo le quiero preguntar, ¿quiere usted irse con el Señor? Cristo viene pronto.
La Biblia enseña que es el evento profético más próximo en el calendario de Dios. No hay otro evento antes del rapto. El rapto es el próximo evento profético. Ahora, importante entender esto: si todas las profecías que Dios dio para Israel y para Cristo y para la iglesia se han ido cumpliendo, le pregunto, ¿será que esta no se cumplirá? Por supuesto que se cumplirá. Así como se cumplieron las otras profecías, el rapto también se cumplirá. Cristo viene por su iglesia. Es el próximo evento y se requiere que nosotros estemos preparados. Porque ¿de qué se tratan estas enseñanzas? Estas enseñanzas no se tratan de decir, uy, ¿cómo saben de temas proféticos? No se trata de eso. Se trata es que tenemos un alma que salvar. Se trata es que el Señor Jesucristo derramó su sangre, y para ti ese derramamiento de esa sangre no puede ser en vano, amado hermano. Se trata de que los tiempos están maduros, Cristo viene, y se trata de que tu alma sea salva, de que mi alma sea salva. De eso se tratan estas enseñanzas. No se trata sencillamente de decir, uy, cómo estudian la profecía, cómo estudian. No, se trata es de que estemos listos, porque el Señor murió por nosotros. Esa es la esencia de estas enseñanzas. Por favor, no perdamos el hilo en cuanto a esto, o el énfasis. El énfasis es recordar que el Señor murió por nosotros y que pronto viene. Mateo 24, versículos 36 al 41, la palabra del Señor dice: pero el día y la hora nadie sabe. Tremendo esto. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Tremendo esto. Muchas personas estarán desapercibidas en sus actividades económicas, sociales, recreativas y en muchas cosas, aún religiosas. Pero dice que como en el tiempo de Noé, que no estaban preparados, aunque se predicó, porque Noé predicó por muchos años, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Señor Jesús. Cristo viene pronto, ya estás advertido. Debes estar preparado, listo, para que cuando suene la trompeta, volemos con el Señor Jesucristo a los cielos. Qué hermoso es el Señor. Cierto que sí, pero será un día repentino, porque dice que el día ni la hora nadie lo sabe. Nadie puede decir el Señor Jesucristo vendrá en tal año, en tal mes, en tal día. Bueno, hay aproximaciones por las señales que son evidentes, por supuesto. Es decir, que en cualquier momento aparece el Señor, pero será repentinamente. Tenemos que estar preparados. Cada día de tu vida vive en santidad. Cada día de tu vida vive con cuentas cortas con Dios. Cada día de tu vida y de mi vida vivamos cerca del Señor. No estamos para otra cosa, sino para estar a cuentas con Dios. Cristo viene pronto. Qué importante es esto. El que tenga oído para oír, que escuche lo que Dios nos habla por su palabra. Bueno, luego del rapto, que concluye con la época de la iglesia en la tierra, vendrán dos eventos, cierto que sí, que sucederán en el cielo, mientras que en la tierra sucede la gran tribulación. Vamos a mirar la gráfica y damos gracias a Dios, David. Muy bien, entonces observamos en la gráfica, vamos a enfocarnos en el rapto hacia adelante. El rapto ya lo hemos explicado, es cuando el Señor viene por su iglesia, tenemos que estar preparados. Pero luego del rapto, se retoma a Israel en la profecía de las 70 semanas. Y ahí es donde empieza la última semana profética, la semana 70.
¿cierto? Y ahí es donde observamos que se retoma a Israel en la profecía, y de esto nos da testimonio también el libro del Apocalipsis, donde Israel precisamente confirmará el pacto con el anticristo, confirmará el pacto con Israel, y será también lo que se llama el tiempo de la gran tribulación. La gran tribulación, ¿cierto que sí? El año de la semana 70, usted lo está viendo ahí, ¿cierto? Entonces es retomado el plan profético de Dios con Israel, semana 70, esto lo vamos a ver luego. Entonces continuamos. ¿Qué sucede después del rapto? En la tierra, la gran tribulación. 7 años de juicio de Dios sobre la tierra. Cierto que sí, lo vamos a ver más adelante. La tierra está en lo que se llama la gran tribulación, luego lo vamos a explicar. Pero, más sin embargo, suceden unos eventos en el cielo. Unos eventos en el cielo. Entonces hay un paralelismo, hay eventos paralelos. Mientras que en la tierra está la gran tribulación, en el cielo se suceden 2 eventos. Y el primero se llama el tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, la palabra griega bema, que hace referencia al podium donde se premiaba a los atletas. Usted recuerda los juegos atléticos donde premian a los atletas y colocan un podium donde ellos le dan una medalla de bronce, de plata o de oro. ¿Se acuerda de eso? A eso se refiere esta palabra bema, que se llama tribunal de Cristo. Vamos a mirar algunos textos bíblicos. Entonces esto sucede en el cielo. Vamos a 1 Corintios capítulo 4 versículo 5. Dice la palabra de Dios: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra? Hoy en día nosotros vemos predicadores que atacan a otros predicadores, ¿cierto? Y usan las redes sociales y dice ese pastor tal, y dicen el nombre, dicen es un pagano, es un apóstata. Y hay mucho juicio de pastores contra pastores, de iglesias contra iglesias, de hermanos contra hermanos, de consiervos contra consiervos. Pero dice la palabra aquí: no juzguéis nada antes de tiempo. Recuerda esto, nosotros no somos llamados a juzgar a nadie. Yo le enseño a los hermanos y les digo: no se ponga a juzgar otras iglesias, otros pastores. Hay quien los juzgue. Dios evaluará a ellos. No somos llamados a juzgarlos a ellos. Somos llamados a predicar el evangelio. Entonces, si a ti te gusta escuchar esos predicadores que viven criticando a otros, en el internet hay predicadores que se fortalecen tomando la basura de otros, ¿cierto? Y agarran esa basura y la proclaman y se vuelven famosos, publicando los errores de otras personas. Esto, por favor, Marta. Esta no es nuestra actitud. Nuestra actitud es entender que Dios nos llamó a predicar el evangelio, a edificar la iglesia del Señor Jesucristo, mas no estar buscando errores en las personas. Dice la palabra: así que no juzguéis nada antes de tiempo. Muchas veces nosotros podemos ver en una persona que no sirve a Dios, pero nuestra óptica no es perfecta. Solo Dios conoce las intenciones, solo Dios sabe quién es esa persona. Personas que nosotros descalificamos, para Dios son valiosas, para Dios son importantes y para Dios son fieles. No somos nosotros los que aprobamos o desaprobamos a alguien. Por eso los ministerios hay que respetarlos. Si hay ministerios que nos parecen extraños, no podemos hacer nada. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual declarará o aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Lo que nos corresponde a nosotros es hacer las cosas con integridad, porque le daremos cuenta al Señor. Y resulta que eso se evaluará en lo que se llama el tribunal de Cristo. Vemos un capítulo anterior, en el capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice: la obra de cada uno se hará manifiesta. La obra de cada uno, el trabajo de cada uno. No debemos descalificar el trabajo de nadie, porque dice que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada la obra que cada uno, cual sea, el fuego la probará.
Versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nuestro trabajo en Dios, nuestras motivaciones por las cuales hacemos nuestro trabajo en Dios, serán puestas a prueba por el fuego de Dios. El trabajo en el Señor es como cuando alguien construye una casa. El fundamento ya está puesto, es el Señor Jesucristo. Pero sobre ese fundamento dice que algunos edifican con materiales buenos. Dice la palabra que son materiales como oro, plata y piedras preciosas. Mas otros edifican, esto dice el versículo 12, mas otros edifican con materiales de baja calidad, con heno, hojarasca y madera que con el fuego se quema. Ahora, ¿quién juzgará nuestro servicio a Dios? Dios mismo. ¿En dónde? En el tribunal de Cristo. Donde Dios mirará las intenciones, las motivaciones, lo que realmente había en el corazón. Por eso entendemos nosotros que no servimos a una iglesia, aunque de nuestro servicio se beneficia a la iglesia, pero servimos al Señor. Pero que edifiquemos con materiales valiosos que no se queman. Por ejemplo, como el oro. El oro con el fuego se purifica. ¿Cierto que sí? Entonces sirvamos con amor, con disposición, con sinceridad, porque nuestro trabajo en el Señor será evaluado. ¿Cierto que sí? Dice el versículo 14, estamos en 1 Corintios 3:14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Cierto? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo como por fuego. Esto nos quiere decir que la obra de algunos será como hojarasca. Que usted le pone a un rancho de paja un fósforo y se quema, ¿cierto? Desafortunadamente la obra de algunos creyentes y predicadores y personas, el Señor la probará con fuego y quedarán solo cenizas. Porque las motivaciones no eran las correctas, porque el corazón no era sincero, porque solo el Señor conoce. Por eso es importante, hagamos a conciencia la obra de Dios, porque tendremos recompensa de Dios, tendremos el premio de Dios. La Biblia dice que el Señor galardonará a sus siervos fieles con varias coronas, corona de justicia, corona de gloria, corona de la vida. Es decir, que el Señor galardonará a los que son fieles en su servicio en el tribunal de Cristo. Ahora, miremos 2 Corintios, precisamente capítulo 5, el tiempo ha ido pasando. 2 Corintios capítulo 5, verso 16, dice la palabra del Señor. De manera que nosotros de aquí en adelante, versículo 10, perdón, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces aquí habla del tribunal de Cristo. Hemos dicho que es la palabra griega bema, que habla del podium de los atletas donde eran recompensados, ¿cierto que sí? Y entonces no es un tribunal de juicio para condenación o salvación, porque indudablemente los que estaremos frente al bema o al tribunal de Cristo seremos exclusivamente los cristianos. Escúcheme esto, los cristianos arrebatados en el rapto de la iglesia son los que se presentarán ante el tribunal de Cristo. No es para condenarlos o para salvarlos, ya son salvos porque el Señor los ha llevado. Es un tribunal para evaluar el trabajo, el servicio, la entrega al Señor, y el Señor recompensará a cada uno según sea su obra. Por eso tú que sirves en la obra de Dios, donde quiera que tú estés, recuerda esto, tú estás sirviendo para el Señor, ¿cierto? Él te recompensará. Él conoce nuestros corazones, Él sabe qué hay en nuestro ser, y Él mismo dará a cada uno la recompensa de su labor. ¿Cierto que sí? Muchas veces las personas convierten el servicio a Dios solo como un trabajo más, ¿cierto? Y entonces si hay que atender una hora más, dice no, porque ya se salió de mi hora laboral. Entonces son sencillamente asalariados, ¿cierto? Es importante entender que el ministerio es una vocación, ¿cierto que sí? Es un llamado, y el Señor recompensa y
dice que el obrero es digno de su salario, o sea, el que le sirve al Señor, el mismo Dios le recompensa, ¿cierto? Pero hoy en día se ha vuelto un trabajo, sencillamente algo como cualquier trabajo. No, es un llamado, es una vocación y tenemos de Dios el premio en esta tierra, pero también en la venidera. Porque el Señor dice que si uno deja en esta tierra muchas cosas por servir a Dios, Dios le recompensará en esta tierra, pero también en la gloria eterna. Por eso sirvamos a Dios con amor, sirvamos a Dios con esa actitud correcta, porque pronto viene la recompensa. El Señor nos premiará por esa actitud, por esa entrega, por esa disposición. Gloria a Dios. ¿Alguien le puede decir gloria a Dios? El servicio de cada cristiano será evaluado y será recompensado. Qué importante esto. Vemos nosotros en segunda de Juan, segundo libro de Juan, cierto que sí, y observamos en el capítulo único, que es un solo capítulo, versículo 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Es decir, que ese galardón hay que cuidarlo. Por eso el Señor Jesucristo dice: sé fiel hasta la muerte para que ninguno tome tu corona. Quiere decir que hay personas que por su trabajo tienen una corona, tienen galardón, pero por declinar, por abandonar, por no persistir, perderán galardones eternos. Oh, santo. Cierto, por eso dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. El fruto de nuestro trabajo será recompensado. Dice que recibamos el galardón completo. Entonces, que seamos atentos, que no bajemos la guardia para que no perdamos galardón, para que ninguno tome la corona. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir? Que si el siervo de Dios declina y empieza a ser infiel, otro tomará lo que Dios tenía para él. Tremendo. No pierdas el galardón. Dice la palabra: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Toma esta palabra para que recibas galardón completo. Sigue sirviendo al Señor con amor. Sigue sirviendo al Señor aún en medio de las luchas. Porque cuando tú le sirves al Señor en medio de la adversidad, la recompensa será mayor. Porque el Señor mira esa abnegación. El Señor mira esas lágrimas. El Señor mira ese esfuerzo. Y Él te recompensará. Y recibirás galardón completo para la gloria de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, estamos terminando, versículo 8, dice la palabra de Dios. Primera de Juan 2:8 más bien: sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Bueno, ¿cómo relacionamos esto? Que llegará el momento en que la luz de Dios alumbrará realmente lo que nosotros somos, lo que nosotros hemos hecho, y el Señor recompensará a cada uno. Vamos a Apocalipsis 3, el último versículo prometido que sí. Apocalipsis 3:11 dice la palabra: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué le parece este versículo al concluir hoy? El Señor Jesucristo nos dice en su palabra: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Cierto, dice el Señor: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amado hermano, hay premio, hay galardón. Bueno, 2 eventos en el cielo: Tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Esto lo estaremos mirando la próxima semana. Vamos a orar si Dios lo permite. Recuerde que este material ya está actualizado. Nuestra hermana Edith nos ha ayudado a editarlo y ya lo están enviando a través de WhatsApp. Los están enviando. Los que quieran este material impreso, pídanlo por favor por la línea telefónica. Y vamos a pedir que los pastores que están atendiendo a los que llaman les hagan llegar por WhatsApp estos materiales. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque estamos en el tiempo de la iglesia, Señor, donde la puerta está abierta para salvación a todos. Señor, te damos las gracias porque la puerta está abierta, la puerta de salvación, y tú vienes pronto, Señor. Oh, amado Padre, gracias por esa salvación tan grande. Queremos
estar en ese camino santo, en ese camino glorioso, en ese camino maravilloso. Señor amado, tú vienes pronto, queremos estar preparados. Señor amado, queremos irnos contigo. Queremos, Señor, cuando suene la trompeta, irnos contigo. Señor amado, hoy nos apartamos de todo aquello que nos aleja de ti. Queremos estar cerca a ti, Señor. Padre, que cuando suene la trompeta podamos irnos contigo. Señor, gracias, gracias, Señor. Yo te ruego, Padre, por cada persona que aún no te conoce. Amigo, hermano, que no estás bien con Dios. Ahí donde tú estás, hoy es el momento de que te reconcilies con Dios. Hoy es el momento de que arregles las cuentas con Dios. ¿Quieres volver a Dios? Haz esta oración en este momento. Dile: Señor Jesús, me he apartado de ti. Señor Jesucristo, yo te quiero rogar que tú me perdones, que tú me salves, que tú me laves con tu sangre. Yo quiero irme contigo y estar contigo por la eternidad. Gracias, Señor, te recibo hoy. Escribe mi nombre en tu libro en los cielos y no lo borres nunca. Gracias, Señor. Amén y amén. Damos la gloria al Señor nuestro Dios.